Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia, la clínica periodística Zona Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, internacional, pero sobre todo humano, sobre todo ciudadano. Post debate electoral, segunda vuelta, ¿qué tenemos y qué nos espera? Con tres personalidades que desde diferentes espacios en la sociedad han venido impulsando, construyendo, impulsando reflexión ciudadana, pero sobre todo también promoviendo debate. Larisa Marangoni, más de 28 años de experiencia en el campo del mundo artístico, formada en la Universidad de Syracuse, Estados Unidos. Actualmente es directora ejecutiva de APROFE, la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana, y columnista de Diario Expreso. Está también con nosotros Carla Larrea Falconi, más de 20 años de experiencia en comunicación, ingeniera comercial de la Universidad Internacional del Ecuador y acreditada como presentadora y locutora de radio y televisión. Además, ella es panelista del programa Ver a su Manera en TC Televisión. Finalmente, también nos acompaña Omar Jaén Lynch, periodista, más de 14 años de experiencia en medios de comunicación, docente universitario. Actualmente es jefe de información de Teleradio 1350 AM y también panelista en el programa Un Café con JJ, que se transmite en la mencionada emisora radial. A todos, buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias, buenas noches por la invitación. Muchas gracias, igual un gusto saludarlos, Javier, igual a Omar, a Larisa, muchas gracias por la invitación y vamos a dar lo mejor de nosotros en esta entrevista. Javier, Larisa, Carla, muchísimas gracias por esta invitación. Esperemos profundizar, analizar, debatir y sobre todo hacer ciudadanía desde la opinión. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por su comparecencia, más que conmigo, con las audiencias, y ojalá que lo que dice Carla sea una bandera para todos nosotros, independientemente de cómo pensemos o de dónde estemos, o inclusive quienes seamos, con siempre buena vibra. A ver, comienzo con el primer tema. ¿Qué tenemos post-debate electoral? Voy comenzando con una primera ronda muy sucinta, muy breve para abrir el debate. Larisa, Carla y Omar. ¿Qué tenemos post-debate electoral? Larisa. Bueno, post-debate electoral es que no se vuelva a hacer. Yo creo que el problema que se ha tenido es que no sé si se copia un poco el formato de otros presidentes, como el caso de Donald Trump que hubo con Biden, donde básicamente fueron solo insultos y agresiones. Yo creo que post-debate, una pena. Una pena realmente que sigamos realmente con esa línea agresiva. Gracias, Larisa. Carla Larrea. Bueno, yo creo que más allá de lo que vimos, es un paso gigante el tener luego de 37 años de democracia un nuevo debate entre finalistas que van a la segunda vuelta. El último fue en 1984 entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Pienso que hay muchas cosas que son perfectibles, pero que para la democracia es bueno. Quedaron muchos temas fuera. Creo que el tiempo y el formato no dio para que se pueda profundizar en los temas y creo que muchas cosas quedaron en el aire. Sí, hay varias cosas que corregir, pero yo sí rescato el hecho de que se haya hecho nuevamente un debate entre dos finalistas de la segunda vuelta. Gracias, Carla. Omar. Amalgamando lo que dice Larisa y Carla, yo lo defino en una palabra: decepción. Decepción por lo que vi de los dos candidatos, pero también por un atropellado debate en donde recién se definió la moderadora a 24 horas, en donde las preguntas, Jesucristo, era un tropel de cosas. Cada vez que hacían una pregunta, ya nomás faltaba, y bueno, ¿y cuánto calza usted, señor candidato? O sea, era sobre un mismo tema, había, bueno, y eran 6, 7 preguntas sobre un mismo tema para que conteste en 1 minuto y medio. Es verdad lo que dice Carla, es muy bueno que
ahora ya en el Código de la Democracia se estipule que haya un debate entre los dos finalistas, pero nos falta pulir demasiado. Gracias, Omar. Entonces, arranco. Polarización y división o decisión y unión. Me dice Larisa Marangoni que no se vuelva a hacer un debate porque solo el ambiente estuvo marcado de insultos y agresiones. Carla destaca que fue importante luego de un tiempo muy largo, algunos años, más de 3 décadas, en que nosotros hemos tenido una expectación de dos personas que buscan representarnos más allá de sus ideologías, y Omar resalta el tema de la decepción frente a un rollo gigante, una sábana de preguntas cuyo tiempo era muy corto. Yo no sé si se puede ir en este primer momento sobre este subtema, polarización y división postdebate o decisión y unión postdebate. Ahora sí les pido a cada uno de ustedes, por favor, amplitud en su visión. Larisa Marangoni. Bueno, yo primeramente creo que los debates tienen que tener un mínimo de oportunidad de la moderadora de poder interrumpir y poder dirigir el debate de una manera profesional. Justamente el hecho de que no podía opinar, no podía decir preguntas, no podía interferir, hace que ese debate para mí es extremadamente superfluo. Primeramente, los debates tienen que tener un condicionamiento y la persona que hace la moderación tiene que redirigir a los presidenciables, a decirles, bueno, el tema no es ataque o el tema no es agresión verbal, sino es justamente destacar los puntos importantes. Claro, el caso fue que las preguntas eran bíblicas, porque realmente es una cosa gigantesca que no ayudó para nada. Y yo creo que ellos ni caso le hicieron a las preguntas. Ellos vinieron con su propio no sé, lista de preocupaciones o de agresiones. Entonces, obviamente que sí, estoy de acuerdo. Los debates son importantes, pero entonces yo creo que la política tiene que madurar. Para mí eran como dos niños bravos peleándose. Esa es una de las partes que yo dije de mi artículo. Ojalá que cuando vengan mujeres no comiencen a actuar de esa manera. El realmente separar, para mí fue una separación. Unión, obviamente, la oportunidad. Todo es fantástico cuando vuelves otra vez entre Borja y León, pero si tú ves ese debate, o sea, ambos que tenían tanta diferencia se dejaban escuchar o escuchaban respetuosamente. Aquí ni respeto hay. ¿Por qué no me parece? Porque nosotros, o sea, los políticos son imagen hacia la ciudadanía. Y otra vez volvemos, o sea, ¿con qué ejemplos tú puedes pedir respeto si los mismos políticos no lo comparten? Entonces, para mí es realmente tenemos que practicar. Yo creo que tenemos que practicar política, empezando con los partidos, que no hayan 16, sino que hayan 2. O 3, partido de derecha, partido de izquierda y partido de centro. Y se acabó. Todo ese otro cantidad de candidatos, lo que fue relleno. Entonces, yo creo que no es solamente el debate, sino que los partidos políticos deben comenzar a madurar y no ver eso como una oportunidad. Para ir con Carla, le pregunto a Larisa, ¿cómo queda la ciudadanía post-debate? ¿Más dividida, más resaltadas sus diferencias, o más unida y mayormente decidida, a pesar de que hay lecturas políticas y lecturas teóricas sociales que señalan que post-debate no se tiene a cambiar el voto que ya tiene la persona, sí de los indefinidos electoralmente hablando, pero para la visión de Larisa, ¿más divididos o más unidos los ecuatorianos que a la larga formamos el gran elector? Es que es complicado, porque depende quién lo mire. O sea, para mí la división, o sea, para mí es una división. Seguro que para otros ha de decir Lazo ganó, porque obviamente sus respuestas, su viveza, su conocimiento, su edad hizo que le dé 3
vueltas a Arauz. O sea, ahí tú vienes también lo que es profesionalismo, todo lo que es decisión, pero obviamente que el estilo de ambos para mí no es aceptable. Como tú muy bien dices, realmente el debate no hace que el elector decida. Por eso que si hubiera sido un debate un poco más profundo, capaz si hubiera tenido un impacto mayor hacia el elector. Gracias, Larisa. Carla Larrea, Larisa Marangoni destaca que el debate probablemente en la idea fue bien concebida y todos esperábamos precisamente escuchar a quienes pretenden ser nuestros representantes, en este caso dos personas hombres, pero probablemente ya en el manejo del mismo, la gestión previa, concurrente y posterior en cuanto a los efectos, como que se salió de las manos. ¿Dónde estaba la tuerca que había que ajustar? ¿En el CNE o en este subconjunto de CNE, entre comillas, que fue la comisión de debates, que al fin y al cabo tuvo cuestionamientos porque decían que las personas que tenían que estar allí elaborando las preguntas y elegir y sugerir al moderador, como que no estaban tan equilibradas respecto a su pensamiento? Carla Larrea. A ver, yo pienso que aquí hay una cosa de fondo. Vemos ya el traspié que ha tenido el CNE con todo lo que ha pasado durante la vida del CNE, y sobre todo cuando ha estado la señora Tamain delante de esto. Comenzamos con la primera vuelta y ahora es solo una raya más al tigre, porque realmente ha sido un desacierto las cosas que han hecho en el CNE. Más aún el hacer un tipo de pregunta que no tenía que haber estado ahí un comunicador, un periodista, alguien que entienda de cómo van a poder responder para que llegue el mensaje hacia la ciudadanía. Me parece que no se tomó en cuenta nada de eso. Debieron haber cogido a alguien con experiencia. Si bien es cierto, una persona técnica que pueda abordar los distintos temas como económicos y los otros que se abordaron, pero sí de la mano de alguien que entienda de comunicación y de debates, que tenga algún tipo de experiencia. Porque yo sí recalco que es bueno que se haga un debate, pero todos los ecuatorianos teníamos una gran expectativa de lo que íbamos a recibir de ese debate. Y muchos de nosotros estamos esperando a ver si con eso lográbamos tomar una decisión, pero el resultado no fue el esperado por esas deficiencias en las preguntas, deficiencias en que no pueda la moderadora en efecto participar y encaminar a lo que estaban diciendo los dos finalistas. Eso sí fue un grave error, pero ya no me sorprende de parte del CNE, con todo lo que hemos vivido y con todo lo que ha pasado. O sea, lo último que esperaríamos es lo que pasó en el debate. Más bien yo creo que salió decentemente bien, a pesar de todos los errores que hubo, porque ha sido un desastre. O sea, y hay que reconocerlo. Todo lo que ha hecho el CNE hay que hacer una reforma profunda en la parte política de nuestro país. No puede ser que se la maneje como tienda, no puede ser que cualquiera se pueda inscribir, no puede ser que sigamos aún con un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral de Álvaro Noboa que aún no se resuelve, y hay muchas cosas que han quedado pendientes. Entonces sí, hace falta, y yo rescato varias cosas de lo que dijo Larisa. No puede ser que hayan 16 candidatos o binomios a la presidencia. Sí. O sea, ¿cómo el ecuatoriano va a poder decidirse? O sea, es imposible. Es una distracción y es un gasto público, un gasto del Estado alto. Aparte de eso, cada uno de los partidos debería cumplir ciertos requisitos para seguir viviendo, y no lo están haciendo. Se convierten simplemente en partidos que sirven para lanzar un candidato cuando les conviene y coger el dinero que les da el Estado. Y eso no está bien. Si le pregunto a Carla Larrea, ¿cómo estaba predebate? Los días previos, ya nos adelantó un poco, pero ahora, ¿cómo quedó post-debate? Yo entiendo que no cumplieron las expectativas, pero profundicemos un poco más en eso. ¿Qué se le quedó, que no vio y que quería ver de Guillermo Lasso y de Andrés Arauz, Carla Larrea? ¿Qué es lo que yo quería ver? El cómo. ¿Cómo lo van a hacer? Porque ya de qué van a hacer, sabemos un montón. De que fue error de un gobierno o el otro, también sabemos los ecuatorianos, pero ¿cómo lo van a hacer? Nunca se dijo cómo lo iban a hacer. Muy cosas sueltas por ahí, pero no hubo nada estructurado ni profundizado. Yo sé que el tiempo es muy corto, pero sí creo que pudo haberse aprovechado y se desaprovechó una oportunidad de oro para poder explicar a la gente el cómo, que es súper importante. Para ir con Omar, la misma pregunta que le hice a Larisa se la hago a Carla. Post-debate, ¿más polarización y más división o una ciudadanía, el gran elector, mayormente decidido y unido y ya consciente de saber qué hacer? ¿Cómo está el gran elector actualmente a la visión de Carla Larrea?
Yo pienso que en este momento ya se están definiendo las posturas. Hemos visto ya, por ejemplo, que Javier Herbas ya está de frente sumándose a Guillermo Lasso, igual Suma se está yendo Guillermo Lasso, Pachacuti por su lado ya está poniendo su postura muy clara y creo que los ciudadanos también. No sé en qué medida el debate haya servido para esto. Tendríamos que hacer una medición ya mucho más profunda para saber cómo influyó el debate en la decisión ciudadana. Habría que ver. No sé hasta qué punto lo haya hecho, pero sí pienso que llegó a cierta gente que tomó su decisión y se dio cuenta de quién era quién. Gracias, Carla Larrea. Voy con Omar Jaén. Mientras se pronunciaba Larissa y brindaba su idea, Carla, Omar lo veía a ratos como que disintiendo con lo que decía, muy especialmente cuando dice, vamos a reducir el número de partidos. Yo no sé si Omar coincida con la visión de varios juristas que señalan que qué mundo más democrático, entre comillas, qué mundo más democrático que Ecuador, en donde se pueden postular todas las ideas que sean y que sean los representantes de estos políticos, los representados, la ciudadanía, quien en las urnas decida, pues si es que muestra antipatía o simpatía. A la óptica de Omar Jaén, la ruta hacia, de alguna manera, marcar una estructura democrática mayormente fortalecida es reducir o poner candados para que tengamos tiendas con un número mínimo de legitimidad democrática, Omar Jaén. O sea, ahí yo discrepo, por ejemplo, con Larissa. Definir que solamente haya 2 partidos en Ecuador me parece propio de la Unión Soviética, de la Guerra Fría, ¿no? O sea, y ni eso. El punto es que sí, y en cambio yo comparto con Larissa y comparto con Carla que lamentablemente el problema es político y institucional. El CNE es un desastre, ¿ya? El CNE es un bendito desastre. Y eso ha permitido que haya una proliferación de partidos políticos y por eso tuvimos una sábana para arropar a 2 personas como candidatos presidenciales en primera vuelta. Le hago una puntualización ahí, Omar, le hago una puntualización solamente ahí. ¿Cuál es la fórmula entonces para tener un CNE eficiente? En su momento, antes del señor Trujillo, teníamos un CNE ciudadano. Dijeron que eso no funcionaba. Bueno. Vino don Trujillo, entonces dijo don Trujillo, vamos a elegir a los representantes de las fuerzas políticas. Y tampoco funcionó. ¿Qué funciona, Omar Jaén? Miren, en democracia hay que ir buscando la fórmula una y otra vez, las veces que sean necesarias. Porque tampoco no me vengan a decir que el CNE anterior era la panacea. ¿Ya? O sea, no, ni de cerca. Ahora, el señor Trujillo decidió con sus alfiles en el Consejo de Participación Transitorio Ciudadano que sean los partidos políticos los que vuelvan a dominar el CNE. No sé cuán beneficioso ha sido eso. Creo que estamos viendo los efectos de eso. Ahora, hay que ir probando. Es como cuando uno recién está aprendiendo a cocinar, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? A mí se me quema el arroz. Con eso les digo todo. Ahora, el tema es que cuando uno aprende a cocinar, por ejemplo, un sequito de pollo, ya uno va probando, ¿no? El primer seco, cuando uno invita a la gente, buenísimo, pero en el fondo saben que está malísimo, ¿no? Pero hay que ir probando, intentando hasta encontrar una fórmula que nos calce a nuestra realidad. Es verdad, es inadmisible que haya 16 candidatos presidenciales en una elección, es verdad. Pero tampoco podemos decir de que en este país tan plural haya, por ejemplo, 2 o 3 partidos. Es netamente imposible. Es muy complicado. Es muy complicado porque hay muchas vertientes y muchas líneas ideológicas. O sea, solamente pensemos en las más fuertes. Estamos hablando del Partido Social Cristiano, que ya tiene varias décadas. Tenemos un movimiento, creo que emergió hace poco. Tenemos un movimiento plurinacional Pachacutic, que con el levantamiento del 90 cogió fuerza. Tenemos también ahora una izquierda democrática que como tipo Walking Dead revivió, o sea, increíblemente en estas elecciones. Ahora, hay una serie de movimientos que sí están de más, ¿no? Y son oportunistas. Pero yo sí creo que la política ecuatoriana se podría manejar con unas 6 o 7 tiendas políticas razonablemente compartidas en todo el espectro ideológico que suele haber en el país. Ahora, insisto, no es saludable esos 16 candidatos, no me parece razonable. Ahora, todo depende de la institución que es el CNE y de las fuerzas políticas. Coincide Omar Jaén con Carla Larrea respecto a que los candidatos no dijeron el cómo.
Obviamente, o sea, para mí el debate fue una decepción terrible. O sea, realmente fue una decepción terrible. A ver, básicamente lo siguiente. Guillermo Lasso fue con una estrategia, posicionar a Andrés no mientras otra vez. Seamos claros. Él fue con esa frase. Y es más, a las 2 horas ya había carteles publicados en puentes, se estaba haciendo una canción, se estaba haciendo un video, y eso no se hace en 24 horas, ¿no? Entonces, yo supongo que don Jaime Durán Barba, con toda la experiencia que tiene, y es verdad, y es válido, y es totalmente válido que eso ocurra en un debate. Ahora, mi gran problema es, y yo les pregunto a ustedes, 2 cosas. Ustedes que consumen política, yo sé que ustedes vieron desde el minuto 1 hasta casi las 2 horas que duró el debate, porque yo sé que ustedes consumen política. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el grueso de telespectadores, que de por sí no es el total de la ciudadanía, consumió todo el debate? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Ustedes creen que para la mayoría de personas que a lo mejor no consumen política todos los días, se le quedó algo más allá del Andrés, no mientas otra vez, o de qué es el protocolo de Nagoya, o si a usted, señor Lasso, le preocupa más el país o su banco? No. Entonces, yo comparto con Carla. No hubo el cómo. No hubo el cómo, hubo muchas fotos, porque para esto hubo un momento que se sacaron fotografías. Mira, tú te tomaste una foto con Kiko, una foto con el Chavo, tú te tomaste una foto, ya, perfecto. En otro momento hubo frases y todo, pero de ahí los comos no hubo. No hubo. Solamente para cerrar este tema, le pregunto, igual que a Larissa y a Carla, a Omar Jaén, ¿una ciudadanía más polarizada o más decidida y unida para Omar Jaén? ¿Qué tenemos? Siento que ambos candidatos fueron a dividir. Siento que fueron a dividir. Creo que esa fue la estrategia de los dos, sobre todo de Guillermo Lasso. ¿Beneficia al electorado esa pretensión de ellos supuesta de ir a dividir? Obviamente que para la ciudadanía no, pero para ellos les sirve. Para ellos les sirve. ¿A quién más? ¿A quién más? No, o sea, ¿a quién más le favorece la división? A Guillermo Lasso, obviamente. Gracias, Omar Jaén. Dicho eso, paso entonces al segundo bloque de este programa y voy con Larissa. A ver, ya lo dijo Omar, lo introdujo, que era precisamente el tema del segundo bloque. Esta causa, por decirlo así, Andrés, no mientas otra vez. Hay lecturas políticas que señalan que el efecto no precisamente fue el buscado por el candidato Guillermo Lasso, porque esto, a saber de algunas analistas políticas, tiene implicaciones respecto a un recorderis muy fuerte al expresidente Rafael Correa. También esto puede arrastrar un poco a que se lo ate al candidato Guillermo Lasso con ese cogobernar, esa pretensión que está allí todavía gravitando. Y finalmente, también como que introduce un concepto de que el pasado fue mejor. Para la óptica de Larissa Marangoni, esta causa que impulsó el candidato Guillermo Lasso con esta frase, que efectivamente, como lo dijo Omar, lo vimos publicado en algunos puentes de la ciudad, ¿cómo debería entenderse, Larissa Marangoni? Bueno, yo primeramente no estoy de acuerdo. O sea, no es mi forma de trabajar ni nada, de comenzar a hacer slogans y frases contra un contrincante. Yo creo que las palabras tienen mucho más fortaleza, creo que el accionar tiene mucho más fortaleza. Justamente creo que la frase, obviamente, si tú lo puedas proyectar hacia una ciudadanía general, es jocosa. Tú sabes que los memes es para burlarse y hacerse reír. Yo lo veo mucho más todo hecho de una manera sumamente analítica y predireccionada. ¿Por qué te lo digo? Porque vino el debate, el candidato Lasso lo que hizo es, como tú muy bien dices, esa frase. Y ahora viene todo el problema que tiene él con el Banco Central. O sea, todo lo que salió del Banco Central y su poca actividad profesional y ausencia en ese estado, ¿no? En ese banco. Yo creo que yo lo veo más como una frase que está atando
nudos y está atando también una secuencia de situaciones que van a surgir, que van a aflorar poco a poco hasta las elecciones. Una de ellas es esta, y yo creo que van a venir varias, porque la ciudadanía, lo que te hace una frase y lo que te hace épica una frase es que tiene consecuencias. Entonces la frase no fue dicha porque él se confunde o Arauz se confunde porque por lo que dice o por lo que ha hecho, no. Esto es como una especie de entrada hacia diferentes situaciones que le están sacando al candidato Arauz estas semanas. Entonces, por eso, como tú sabes que el Banco Central, y salió el meme que dice, dame los $1,000, dame los $27,000 y tú quédate con los $1,000. O sea, todo tiene un porqué de esa frase. Para mí, la frase no es mi estilo. La política es sucia, es muy agresiva, pero obviamente que es una estrategia. Entonces, para mí, la frase tiene una construcción a futuro, a un futuro cercano, más que una frase que tenga un simbolismo interno hacia Correa, porque yo creo que la imagen fantasmal de Correa está siempre presente, pero yo creo que van a ser varias situaciones o varias condiciones que van a salir en estas semanas de el accionar de Arauz a través de su vida, porque eso es la realidad, ¿no? Posiblemente esté legitimando la intención del candidato cuando el propio accionar de algún tiempo a quien va dirigido ese eslogan precisamente encuadra en eso para la óptica de Larissa Maranconi, porque probablemente fuera la otra la historia si es que efectivamente el señor no tenía nada que ver en ese caso y obviamente me lanzan un eslogan de ese tipo. Entonces, como mi actuación a lo largo de mi vida pública o privada no tiene mayor encuadre en la intención de ese eslogan, probablemente entonces se deslegitima sola Larissa Maranconi. O sea, yo creo que es una estrategia. Yo no creo que a esta posición el candidato Lasso no va a seguir una secuencia. Yo no creo que él es una persona con toda su experiencia, no creo que es un inmediatista, ni una persona que va a decir algo si no tiene un sustento. Veremos en los próximos días qué más le va a sacar al candidato Arauz a la luz, porque realmente usted sabe sabes bien que la situación de los privilegiados en el gobierno, yo tengo una persona que trabajó 19 años en el Banco Central, renunció y salió con $600 porque eso es lo único que le dieron. Entonces, obviamente de esas historias hay miles y miles de personas o gente que no se ha podido jubilar, pero él era el privilegiado, era el Golden Boy. Entonces, para Correa, yo creo que lo estaban preparando para justamente hacerle esta competencia al candidato Lasso. Gracias, Larissa. Carla Larrea, ¿cómo usted observa que el candidato Andrés Arauz ha podido batir ese eslogan que en su momento se lo lanzaron, muy especialmente cuando se pronuncia en redes sociales y posteriormente elimina el comentario que hizo en redes sociales, aunque minutos después lanza un video? Al día siguiente, si mal no me falla la memoria, la propia representante del Banco Central, Verónica Artola, en una rueda de prensa de menos de 5 minutos, que no dieron paso a preguntas, aunque se lo vendió como rueda de prensa, terminó siendo una declaración de prensa en donde señalan prácticamente cuál ha sido el accionar desde el aparato oficial respecto al caso de la venta de renuncia de Andrés Arauz. Más sin embargo, el tema de cuánto fue la cuantía de esa venta de renuncia, pues desde el Banco Central no se la conoce. ¿Cómo cree que lo ha resuelto Andrés Arauz, es que lo ha resuelto para la visión de Carla Larrea? Pienso que primero hablando sobre la frase, cada frase tiene su mensaje y detrás de las dos frases que decían los candidatos, por ejemplo, Andrés deja de mentir otra vez, ¿qué es lo que le está diciendo al pueblo? Es un mentiroso, él miente, todo lo que dice es mentira. Y Andrés Arauz le decía salado, salado, como diciéndole es un perdedor.
Ya vas 3 veces y estás perdiendo. Entonces todo está planificado y ellos ya fueron al debate con sus objetivos, con lo que iban a decir más allá de las preguntas. O sea, ellos ya sabían lo que tenían que posicionar. Eso por un lado. Ahora, lo que salió a la luz de parte del Banco Central en cuanto a Andrés Arauz, en donde la carta que salió, más o menos el Banco Central le sirve mejor a Andrés Arauz fuera del Banco Central que dentro. O sea, es un gasto menos, porque si tú te pones a pensar, una persona que trabaja en el sector público, que se pasa la mayoría de su vida estudiando con el sueldo del sector público, no le resulta pues negocio al Estado. Y como bien lo dijo Larissa, hay mucha gente que trabaja años en el sector público y sale con nada, que no es justo tampoco. Entonces sí se ve ahí los privilegios. Y eso también lo dijo Lasso durante el debate. Cuando empezaron a hablar, le dijo, pero hablando de privilegios, o sea, tú estuviste en un colegio que costaba más de $2,000, que es un privilegio, y pudiste irte a estudiar afuera, que es otro privilegio. Entonces, como vemos, sí está concatenado todo lo que va saliendo y lo que se dijo en el debate. Son estrategias que ya tienen un trasfondo, y muy bien analizado por Larissa, porque si no es que ellos sueltan las cosas al aire, sino porque ya saben qué es lo que va a ir saliendo, qué es lo que va a pasar. Ahora, yo sí creo que lo que está saliendo le va a afectar al candidato Arauz y le está fortaleciendo a Lasso, pero a mí hay algo que me preocupa muchísimo, y es que se están olvidando de la realidad de la gente que vota. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que pasa con la gente de Monte Sinaí, por ejemplo? Cuando yo estuve allá hablando con ellos, sí, los TikToks, chéveres, sí, la frase, sí, pero ¿y la realidad dónde queda? Ellos dicen, o sea, pasan por aquí, sí nos pasan saludando, pero nada más. Entonces sí creo que tienen que también pisar en ese terreno. Sí, está bien las redes, están bien las frases, están bien las cosas, pero no hay que olvidarse de la gente más necesitada. Y creo que en ese sentido los dos candidatos han fallado. No sé cómo vaya a reaccionar ese estrato social, y lamentablemente ese estrato social no le importa si la calle tiene sobreprecio mientras sus hijos no tengan que caminar en el lodo. Le preguntaba a Larissa respecto a este eslogan, y Carla me dice que ya estaba, y coincide con Larissa, que ya era una estrategia que se había de alguna manera planificado. Y coincide Carla con la lectura de algunos analistas respecto a que no sé si Carla tenga en su mente si el equipo político de Guillermo Lasso midió los riesgos de ese eslogan o el costo-beneficio, porque hay analistas que señalan que probablemente, ciertamente puede obtener el efecto, pero también puede arrastrar un efecto contraproducente de mantenerlo al señor Correa presente en la óptica, o también es que el pasado fue mejor. Carla Larrea. Mira, yo creo que siempre, ¿cuál ha sido el error también del gobierno que está saliendo? Es echar la culpa a un tercero. Yo creo que la gente está cansada de eso. Pero cómo le trataron de dar la vuelta al eslogan fue: Andrés, ganaste otra vez. Entonces viste que salían esas dos. Pero yo pienso que más allá de eso, el mensaje de que miente fue bien direccionado. Y yo te digo porque he escuchado a varias personas que no tienen nada que ver con la política, que son ciudadanos comunes, que dicen, sí, es que en realidad él miente. Sí lo oíste, todo el tiempo le decía que miente, y sí, mira, ha pasado esto, y la gente empieza a pensar y dice, sí, él miente. Entonces, sí son estrategias muy bien pensadas y que sí le llega a la gente. Ahora hay que ver hasta qué punto hay recordación de esas frases. Ellos tienen que seguir trabajando en eso. De lado y lado van a seguir trabajando. Ahora no sé cómo Andrés Arauz va a salir o va a reaccionar de todo lo que se le ha dicho en cuanto al Banco Central, también al financiamiento del partido, que eso también ha salido, y de eso también dependerá qué es lo que vaya a hacer la gente en estas votaciones. Gracias, Carla Larrea. Voy con Omar Jaén. Omar Jaén, ¿cuál es su perspectiva de todo esto? Andrés, no mientas otra vez, y el efecto de esa causa. Todavía lo sigue manteniendo al expresidente Rafael Correa gravitando en la opinión pública, lo ata a Guillermo Lasso a un cogobernar que se impulsó inclusive del propio exministro de Cultura del presidente Moreno, que fue el señor Velasco, que dijo eso, y que posteriormente, bueno, fue desmentido, pero ahí estaba, y finalmente sí, el pasado fue mejor. Omar Jaén. A ver, vamos abordando un poco los temas. Siento que el tema del Banco Central no va a tener mayor impacto. Más creo que tuvo el Andrés, no mientas otra vez. ¿Por qué? Porque este tema de que compra renuncia servidor de carrera es algo que no está tan ligado al día a día del ciudadano.
Y aparte, el Banco Central lo que hizo en la rueda de prensa fue confirmar lo que ya había dicho Andrés Adraj al día anterior, perdón. Ahora, en cambio, el Andrés, no mientas otra vez, es algo sencillo, que impacta, que golpea. Y eso es más complicado. Ahora, sé de buena fuente que la próxima semana, 3 o 4 medios de comunicación al unísono van a salir con una investigación que lo van a intentar golpear a Andrés Arauz desde el punto de vista familiar. Lo sé de buena fuente. Ahora, la pregunta será, ¿será válido eso o la gente lo entenderá? Puchica, los medios están con Guillermo Lasso. ¿Ya? Ahora, hay que ver si es que lo sueltan por un lado o lo publican de manera en conjunta, porque ese es otro tema. Hay cierto sector de la élite que cree que todavía las audiencias en Ecuador son las mismas de los años 30, de los años 40, de Laswell, no sé, o sea, de la época de Goebbels, en donde solamente consume y no analiza de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que va por allá. Ahora, yo creo que hay un punto clave en esta campaña, indistintamente de lo que suelten del TikTok y toda la cuestión. Es ¿quién sale mejor librado de Lenín Moreno? Ya. El que se pueda despegar más a Lenín Moreno va a ganar. Sencillamente. Yo creo que ese es el punto clave de esta elección. El que pueda despegarse más de Lenín Moreno, gana. Ahora, los dos están complicadísimos. Los dos están complicadísimos. Y no crean, lo del Banco Central, más allá de la indemnización, que para mí, que he trabajado en el sector público, es poco para tantos años de carrera. Ojo, para tantos años de carrera. La intención es, más que lo que cobraste, es tú trabajaste para Lenín Moreno. Ya, esa es la intencionalidad. Sí. Ahora, el problema es el siguiente, que sí, él pudo haber estado en el Banco Central, sí, el correísmo fue el que lo llevó en el 2017, pero yo les aseguro algo, si Guillermo Lasso desde el 2017 hubiera sido una verdadera oposición a Lenín Moreno, ahorita hubiera ganado en primera vuelta, y si hubiera pasado a segunda vuelta, le saca 20 puntos de ventaja a Andrés Arauz. Pero es que lamentablemente no fue así. En algún momento, 2017, sí, Guillermo Lasso, obviamente, porque él llamaba al fraude y todas estas cuestiones, perfecto. Pero a partir de la entrada de ruptura de los 25 al gobierno de Lenín Moreno, hubo este acercamiento que le hizo mucho daño a Guillermo Lasso. El propio Guillermo Lasso lo aceptó. El gobierno ha dado un giro a nuestras convicciones. Yo me hablo con María Paula Romo todas las semanas. A mí María Paula Romo me parece una excelente ministra. A mí me parece que lo que está haciendo Richard Martínez es excelente. Ya, todas esas declaraciones fueron afectando a Guillermo Lasso. Y a mí sí me causa un poco de gracia cuando desde Creo dicen el morenismo es el continuismo del correísmo. Yo me pregunto, ¿dónde está el carnet de afiliación al correísmo de Otto Sonnenhorner? ¿Dónde está el carnet al correísmo de Richard Martínez? ¿Dónde está el carnet de correísmo de Mauricio Pozo? Ojo, que estoy diciendo nombres de fuerte calibre, no mandos medios. Estoy hablando de gente que pone la firma para cosas importantes. Richard Martínez es pupilo de Guillermo Lasso, o sea, de las cámaras de comercio. Y Richard Martínez fue el que mandó, hizo y deshizo de la economía ecuatoriana en los últimos 3 años. Entonces, por último, digamos, Guillermo Lasso no era que alzaba el teléfono y le decía, a ver, Richard, haz esto y aquello. Pero ese vínculo, Richard Martínez con Guillermo Lasso, es complicadísimo poderlo romper, ¿ya? Ahora, y hay aquí otro factor clave, octubre de 2019. La votación de Yacu Pérez, con todo respeto para Yacu Pérez, es íntegramente octubre de 2019. Íntegramente. ¿Ya? Entonces,
¿Quiénes fueron las caras visibles en contra de lo de octubre de 2019? Otto Sonnenhorner, Richard Martínez, María Paula Romo. Gente que alaba Guillermo Lasso. Entonces, son todas estas situaciones que le complican el panorama a Guillermo Lasso. Si Guillermo Lasso verdaderamente hubiera sido un opositor de Lenín Moreno, ya fuera presidente electo, hubiera ganado en primera vuelta, se los aseguro. Se los aseguro. ¿Por qué el correísmo sigue vivo? ¿Por qué? Porque fue opositor del gobierno de Lenín Moreno. Cosa que la gente asocia Lenín Moreno, Guillermo Lasso. Creo, con el movimiento Alianza País, el bloque morenista, a partir de 2018 votaron un 83% en concordancia en las leyes en la Asamblea. Aprobaron la ley de ayuda humanitaria, que fue la puerta para que te pagaran miserias o te votaran sin pagarte indemnización. Aprobaron la ley de simplificación tributaria, que ahora tiene el 2% de este impuesto a los microempresarios, que ahora el propio Guillermo Lasso dice que lo va a eliminar, si su movimiento fue el que dio los votos para aprobarlo con 83 votos. Entonces, insisto, el candidato que pueda sacarse de encima más rápido a Lenín Moreno, creo que va a ser el que va a ganar. Gracias, Omar Jaén. Les pido a Larisa Marangoni, Carla Larrea y Omar Jaén que con su dispensa me brinden permiso para poner la pausa publicitaria que hace posible Bajo la Lupa, si fueran tan amables, por favor, porque sin eso no comemos, entre comillas. Guayas, el lugar donde la naturaleza convive con la aventura. Lugares fascinantes, donde las emociones van a toda velocidad. Guayas es aventura, es naturaleza, es una provincia extrema. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Qué bonito verte nacer, Guayas. Autorización número 01271. CNE, Elecciones Generales 2021. Guayas nos enseña que amar es conectarse, es un sentimiento que renueva, es contemplar la belleza en todas sus formas, disfrutar los momentos, saborear los instantes. Es ese momento donde el tiempo se detiene y luego te devuelve el alma al cuerpo. Enamórate de Playas, de sus paisajes y gastronomía. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Autorización número 01282. CNE, Elecciones Generales 2021. En Guayas tenemos sabores que sorprenden, transportándonos a sitios familiares. Ingredientes que son esencia y riqueza gastronómica de la provincia. Recetas pasadas por generaciones. Disfruta toda la riqueza y diversidad gastronómica que solo puedes encontrar aquí. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Autorización número 3030. CNE, Elecciones Generales 2021. Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Estamos haciendo pruebas rápidas masivamente en varios puntos del Cantón Durán, con un promedio de cada punto de COVID de 300 a 900 pruebas rápidas. Paciente que sale positivo en una prueba rápida tiene que ir al centro de salud más cercano del ministerio para que le realicen, si el paciente pues amerita, según la valoración del médico del Ministerio de Salud, un hisopado nasofaríngeo. Gracias a ustedes. Dicho eso, entonces, la última parte del programa, que es la más importante, las propuestas y su visión precisamente de lo que tenemos. ¿Qué nos espera post debate
Ya entiendo que es el 11 de abril, el momento en que la ciudadana o el ciudadano brinda su confianza o su desconfianza en las urnas. ¿Qué nos espera y cómo, si es que es posible hacerlo, poder de alguna manera enrumbar desde nuestros espacios a quien nos acompaña, nuestros compañeros de trabajo, en nuestra sociedad, respecto a nuestro vínculo que es el hogar? ¿Cómo podemos orientar también a la persona, no al voto, sí a ejercer precisamente una voluntad responsable? Larisa Marangoni, Carla Larrea y Omar Jaén. Por favor, Larisa. Bueno, mira, justamente la votación y el voto no tiene que ser por la persona que a mí me gusta, tiene que ser por lo que el país necesita. Y generalmente muchos de los candidatos se vuelcan a que yo sea chévere, o sea, que me gusten porque yo soy chévere. O sea, yo sí le entiendo a Omar diciendo esa representatividad que tiene o esa imagen tan fuerte que tiene Guillermo Lasso en el gobierno de Lenin. Yo creo que esa imagen obviamente está compartida con un Arauz, ¿no? Porque Lenin también, dentro de todo lo que se ha visto, es que todo su gobierno ha estado lleno de personas afín a Correa. Entonces, tanto Lenin no se ha deslindado de su atadura, ¿no? E igual manera ha mantenido a Lasso como un asesor o como parte de su equipo. Nadie sabe realmente lo que es o lo que ha pasado, pero obviamente políticamente esas alianzas siempre han existido. El voto va a ser al momento. La gente obviamente va a seguir viendo lo que va a suceder, porque pues esto parece una novela venezolana, porque no es ni turca, ni brasilera, que por lo menos hay una historia, ¿sí o no? O sea, por lo menos hay una historia y tú te sientes como que, bueno, y hasta son guapos, las turcas y los brasileros, porque las venezolanas son, no por decirte, pero son bastante banales. Entonces, yo creo que esa decisión, y tú muy bien lo dijiste, Carla, ¿qué sucede en Monte Sinaí? ¿Qué sucede en la perimetral? ¿Qué sucede en las zonas sur de Quito? Esas son las decisiones, porque si tú ves el debate, yo cuando escribí este artículo, realmente el debate no llegó a mucha gente. Mucha gente, como también Omar dijo, lo vio muy poco, o sea, porque era tan largo, tan aburrido y tan repetitivo que la gente apagó, porque, a ver, nosotros estamos en una era, o sea, si MTV era para nosotros nuestra era, o sea, tú guiñas y ya cambió la vida. Es correcto. Yo creo que en este momento, ni tú, ni yo, ni Carla, Omar, nadie sabe lo que va a suceder. No importa cuánto bailes y cuánto TikTok hagas, que a mí me parece o sea, el TikTok yo le puedo entender que lo haga una niña de 11 años, pero hasta adulta, yo tengo 53 y viejas como yo comienzan a hacer mímica de canciones o de frases que otras personas han dicho fuera de contexto, me parece ridículo. Anímese, doña Larisa, anímese. O sea, sí, creo que borracha lo haría, pero así sobria no. Entonces yo sí creo que la decisión va a ser el momento, ese 11, va a ser esa decisión que las personas van a coger esa pluma en ese momento, y lo único que creo que nosotros podemos decir no es que te caiga bien, sino es lo que el país necesita en estos 4 años, no 50, 4 años, y eso es otro error. La política no debe ser eterna porque nadie es Dios. Entonces el ser humano es humano. Entonces tiene que saber que si puede volver a ser candidato otros 4 años más, tiene que ser por la ley. Y aquí obviamente la ley no existe. Entonces cualquier cosa puede suceder, pero el candidato que gane tiene que hacer un cambio. Porque el cambio social, si no se lo hace, vamos a tener muchos problemas. Gracias, Larisa. Carla Larrea.
Pero yo creo que aquí tenemos un enemigo en común que es el voto nulo. Hay que luchar para que la gente se responsabilice de su voto. Aquí no se trata de que es que ninguno me conviene, ninguno me gusta, entonces yo me lavo las manos y voto nulo. Y luego me estoy quejando. Y luego sufro porque, claro, ganó cualquiera de los dos y es terrible. Yo pienso que eso está mal. Y me da mucha pena que hayan partidos como Yacu Pérez y candidatos como Yacu Pérez que estén llamando al voto nulo. Me parece una irresponsabilidad tamaña. Me parece inconcebible que hagan eso. Pienso que los ecuatorianos debemos empezar a madurar y a tomar las decisiones y hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Yo hacía una analogía que es muy, muy cotidiana. O sea, decía, bueno, si tú estás con un grupo de gente y dicen, bueno, vamos a comer, tenemos de opción pizza y camarones. ¿Qué quieres comer? No, es que no quiero nada, porque ninguno me gusta. Bueno, entonces compraron camarones y resulta que tú eres alérgico a los camarones. Vas a morir del hambre y encima te vas a quejar. Entonces, sí pienso que tiene que hacerse, no sé si una campaña, un llamado a la conciencia de los ecuatorianos a dar su voto, sea cual sea, por cualquiera de los candidatos, por quien les convenga. Yo tengo mi candidato, tengo mi ideología, yo respeto y quiero que en mi país haya democracia y se respeten los tiempos de gobernanza y se respeten las leyes y puedas tú hablar y expresarte como periodista sin sentirte perseguido. Esa es mi ideología. Pero yo sí creo que los ecuatorianos debemos hacernos responsables y votar. No permitir que otros decidan por ti, sino votar, sea por quien sea. Ir a las urnas y dar tu voto y decidir el futuro de nuestro país. ¿Qué piensa Carla Larrea de quienes están en la periferia, de quienes son parte de aquellas personas que lamentablemente no se han preocupado por ellas y no han buscado que salgan de ese momento difícil, que probablemente cada uno de nosotros también lo vivimos en su momento y que todavía están allí, no preocupados tanto de que sea usted de derecha, de izquierda, de centro? Ellos no se preocupan por eso, ellos están buscando que le den un empleo, no que le regalen nada. Ellos están buscando que tengan un aparato de salud que funcione, que le den las medicinas, no que le entreguen un papelito para que vaya a comprar afuera. Ellos están preocupados allí porque puedan pagar sus deudas precisamente porque no tienen empleo. ¿Cómo ve eso, Carla Larrea? ¿Cómo le veo? Yo pienso que ya ahorita no estamos por ideologías, sino por soluciones. Estamos en un momento crítico de la economía mundial. O sea, ya no es lo mismo. Estamos frente a una pandemia. O sea, no hemos pasado aún lo peor. Lo peor se viene en la parte económica. Estamos recién empezando a sentir los rezagos de lo que estamos viviendo. Entonces, esa gente que está allá, con la gente que yo tuve la oportunidad de hablar, que son seres humanos maravillosos que están en busca de una oportunidad de empleo, de una oportunidad de poder llevar un plato de comida a su mesa, merecen respuestas. Más allá de un bono, más allá de un regalito, necesitan soluciones a largo plazo. Eso es lo que el país necesita. Necesita sincerarse y tener soluciones a largo plazo y dejarse de dádivas y de un gobierno paternalista que a la larga no va a poder mantener ese sistema porque el gasto corriente es demasiado fuerte y no estamos en la capacidad ni de ingresos. Además tenemos un alto endeudamiento que eso también complica las cosas. Entonces yo esperaría y en serio todas las noches pido porque venga lo que el país necesita. Que no nos dejen ahí a la deriva. Gracias, Carla. Omar Jaime. Bueno, esto es lo maravilloso de los debates. Yo, en cambio, yo ya tengo elegido mi voto para la segunda vuelta, pero yo respeto profundamente a la gente que vota por el nulo. ¿Ya? Yo la respeto profundamente y podemos disentir y esa es la maravilla del debate. Porque a mí me parece que no hay nada más embustero que eso del voto útil. Me parece muy embustero eso. Y a mí sí me duele bastante que haya gente que esté diciéndole palabras de grueso calibre a personas que están queriendo decir que van a votar nulo. Están en su derecho. Si ninguno de los dos candidatos lo convence, ellos tienen el derecho constitucional de votar nulo. Entonces, eso sí lo quería dejar en claro. Yo no voy a votar nulo, pero yo respeto bastante a las personas que han decidido por esa opción. Es más, yo creo que hasta se requiere valentía para hacer eso. Primer punto. Segundo punto. Para finalizar, ¿cuál creo que va a ser la clave? Sí, el Andrés no mientas otra vez, el otro saladazo, todo lo que tú quieras. Pero esto, y como ustedes lo han dicho, como lo ha dicho Carla, como lo ha dicho Larisa, esto se define en la calle. Esto se define en territorio. Y hoy, por ejemplo, he visto que los dos candidatos, por más relajo que hay en redes, están en territorio. Hoy Guillermo Lasso está en la Amazonía
y Andrés Arauz estuvo creo que en Cayambe y mañana iba a estar en Cuenca y Lazo también se iba a mover. Porque sí, a veces vemos que, ay, si viste la tendencia en Twitter están poniendo esto. Twitter no es nada. No es nada. Vayan a preguntarle a la esquina, oye, ¿y ustedes qué opinan de esta compra de la renuncia de Andrés Arauz, que fue servidor de carrera durante... Y la gente, ¿ah? Hermano, ayúdame a trabajar. Así te van a responder. O sea, vamos, esto se define en la calle, esto se define con el recorrido. Ahora, hay todo un contexto de por medio que es la pandemia que complica, y ojo con lo que va a anunciar mañana el COE Nacional. Y lo que va a anunciar el COE Nacional a 2 semanas. No nos dices. A 2 semanas de la segunda vuelta. Eso también puede influir muchísimo. Pero bueno, yo creo que esto se define en la calle. Sí, obviamente hay que tener presencia en redes, hay que darse a conocer y todo. Los TikTok que no le gustan a Larisa, que yo sé que en algún momento va a crear su cuenta y la vamos a ver bailando ahí, smooth, criminal. Está bien, yo sé que la vamos a ver bailando. Pero es importante tener eso. Pero yo creo que en nuestro contexto, en nuestra realidad, con nuestra pobreza que aún tenemos, es necesario seguir trabajando en territorio. Vamos a las zonas rurales del país, pues a ver si están preocupados de cuál fue el último TikTok del candidato. No es eso. Allá se preocupan cómo parar la olla, cómo poderle pagar la pensión al hijo, cómo evitar de que la abuela se muera por COVID. Esas son las verdaderas preocupaciones y yo creo que el candidato que sepa leer eso y en estas 2 semanas que nos quedan los explote de mejor manera, puede ser vencedor. Gracias, Omar. Gracias a Larisa Marangoni, más de 28 años de experiencia, artista formada en la Universidad de Syracuse, columnista de Diario Expreso y directora ejecutiva de APROPE. Gracias a Carla Larrea Falconi, ingeniera comercial de la UIDE, presentadora y locutora de radio y TV acreditada, con más de 20 años de experiencia en comunicación y actualmente panelista en el programa Ver a su manera en TC Televisión. Gracias a Omar Jaén Lynch, periodista, más de 14 años de experiencia en medios de comunicación, docente universitario, jefe de información de Teleradio y también panelista del programa Un Café con JJ en la mencionada radio, por haber comparecido a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa con el tema post-debate electoral de segunda vuelta, ¿qué tenemos y qué nos espera? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a su familia. Por favor, síganse cuidando de la COVID-19 porque esto todavía continúa y la vacuna a ratos como que camina como tortuga y no acelera para que todos podamos contar con ese bendito insumo médico. Y que tengan buena noche. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Cuídense. Chao, Carla. Chao. Chao. Guayas es nuestra tierra, un pedazo de paraíso que lo tiene todo y para todos, para recordarnos nuestra esencia, lugares inexplorados para desconectarnos y conectarnos con la armonía. Disfrutemos cada momento, conectémonos con la cercanía, renazcamos en cada visita. Guayas lo tiene todo. Vívela, siéntela, ámala. Renacer Guayas. Autorización número 3076, CNE, Elecciones Generales 2021. En Guayas se dibujan ríos que transforman todo a su paso. Corrientes que llevan vida mientras la otorgan generosamente. Nuestros ríos son la fuente de vida y producción que impulsan a la provincia y los habitantes de sus ciudades. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Autorización número 3102, CNE, Elecciones Generales 2021. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BD Post Móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet, sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afílate en minutos. BD Post Móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico.
Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, de interés local, de interés ciudadano. Hoy con uno de los protagonistas del aparato gubernamental, precisamente encargado de establecer políticas públicas que más allá de realizar una labor de servicio, más allá de realizar una labor pública, busca salvar vidas. El doctor Mauro Falconi, ministro de Salud. Señor doctor en Medicina, bienvenido a Bajo la Lupa. Muchas gracias, estimado amigo. Pues estoy a las órdenes y a todas a la disposición de poder absolver sus dudas. Gracias, doctor Mauro Falconi. Primero, empiezo agradeciéndole a usted por la gentileza, la nobleza, pero sobre todo dar esa muestra auténtica de que se ha tomado en serio la encomendación respecto a manejar el aparato de salud estatal en el país, muy especialmente no solamente desde su persona, con su bagaje de conocimiento, sino también por estar atravesando una situación muy complicada actualmente en su salud respecto a haber dado positivo para la COVID-19. Y no solamente usted, sino su equipo de trabajo que ha mostrado gentileza, ha mostrado apertura, ha mostrado brindar las cifras, dar la cara, mirar a los ojos y decir, aquí estamos. Y lo remarco no por el hecho de realizar alguna lisonja, sino porque es necesario poder remarcar que usted en muy poco tiempo ha marcado la diferencia con las administraciones anteriores que han actuado y han de alguna manera establecido algunas líneas para mostrar todo lo contrario. Doctor Falconi, mi solidaridad también con lo que está viviendo usted, sin duda alguna es duro para con su familia, pero sobre todo también destaco su valentía en hoy atendernos a todos, independientemente de que seamos tradicionales, seamos digitales o seamos radiales. Doctor Falconi. Es de remarcar, y muchas gracias por sus palabras, estimado amigo. Lo que sucede es que nosotros somos, desde los ecuatorianos, los médicos que estamos y que hemos estado siempre dentro de primera línea, siempre hemos sido transparentes, siempre hemos sabido decir las cosas como son, y eso creo que se está comenzando a producir ya de una forma generalizada dentro de la gestión del Ministerio de Salud Pública. El equipo con el que estoy trabajando somos personas jóvenes, pero con algún bagaje de conocimiento, como usted lo decía, y además también con todas las ganas de sacar adelante las cosas del Ministerio de Salud Pública y con un gran compromiso con la patria, con un gran compromiso con nuestra población. Eso lo ha logrado identificar y lo ha logrado mirar con beneplácito el señor Presidente de la República, y por eso pues he tenido la suerte de ser designado director gerente de toda esta cartera de Estado, que claro, carambas que ha tenido algunos inconvenientes, pero que no vamos a solucionarlos, por supuesto, en tan corto tiempo, pero sí vamos a marcar diferencias importantes, como para que el próximo gobierno, de la tendencia que sea, sepa que en salud sí se pueden hacer bien las cosas. La idea de pensar con técnica y no de pensar con política. Quiero empezar por allí. Doctor Falconi, le voy a usar de su gentileza en aras de poder abordar en esta entrevista. Sé que tiene una agenda apretada, pero voy a tratar de realizar la mayor cantidad de preguntas que a Bajo la Lupa las audiencias nos han realizado, y usted obviamente ha mostrado pues precisamente esa predisposición a contestarlas. Quiero comenzar por preguntarle, ¿qué lo motivó a usted, ya no como profesional, como persona, a asumir un rol tan complicado que generalmente puede dar más de un dolor de cabeza al día, en donde prácticamente todo puede estar a veces desordenado y probablemente en donde todos los medios están en la búsqueda de obtener información del ministro de Salud? ¿Por qué no seguir en sus funciones donde estaba y meterse en una situación tan complicada como ser ministro de Salud, doctor Mauro Falconi? Bueno, es un poco el compromiso, ¿no? La formación profesional que nosotros los médicos de emergencias tenemos es una formación que nos hace ser y un poco mucho más arriesgados de lo que normalmente son quizás las otras especialidades, sin querer desmerecer, por supuesto, a mis queridos colegas de las otras especialidades, pero también los médicos emergenciólogos somos un poco los que hemos sido invisibilizados durante muchos años. La mayoría de gente no sabe lo que es un médico emergenciólogo, pero simple y sencillamente somos los que estamos en la primera línea de defensa de verdad, los que estamos recibiendo a los heridos, a los graves pacientes que nos llegan, que tenemos que tomar las decisiones en minutos, en segundos inclusive. Ese tipo de especialidad que nos hace que seamos
mucho más hiperactivos quizás, que tengamos una situación de acostumbrarnos a dormir muy poco, a que nos paguen muy poco también. Y eso ha hecho que nosotros tengamos otro tipo de desarrollo de destrezas. Y por eso yo siempre y nunca dejaré de identificarme con mis compañeros de banca, con mis compañeros de universidad, que saben cómo es jugársela día a día en una sala de emergencia. Así es que el Ministerio de Salud Pública en una emergencia sanitaria, pues el emergenciólogo ha llegado. Y realmente soy el primer médico emergenciólogo que ostenta este cargo público y espero hacerlo con la mayor dignidad y con la mayor humildad, pero sobre todo con la mayor responsabilidad del servicio que nos motiva a los profesionales que somos de primera línea. Al menos entiende lo que usted y sus colegas han vivido desde hace ya varios meses, muy especialmente en los tiempos muy duros de la pandemia. Sabe, como usted lo ha dicho, que es prácticamente quien recibe al herido, quien recibe al paciente, quien recibe a quien busca no solamente sanar, sino si está en una situación complicada, seguir viviendo. Y creo que eso le brinda un plus adicional, no solamente como profesional, sino como ministro, al poder ser empático con las necesidades de sus colegas, con las necesidades también del paciente, porque todos en algún momento somos pacientes y también queremos pues ser atendidos, no solamente de la mejor forma, sino también sanar. Ministro Falconi, en 72 horas usted develó que desarrolló un plan de vacunación. El presidente Moreno luego afinó su pretensión inicial, dijo que existía algo, pero no de la manera técnica ajustada, conforme lo que se impulsa desde el aparato de salud internacional. Al respecto, doctor Falconi, este plan de vacunación garantiza que todos los ecuatorianos podamos en el corto o mediano plazo, todos quisiéramos que sea en el corto plazo, estar inmunizados contra el nuevo coronavirus y la COVID-19, ministro de Salud. A ver, estimado amigo, nosotros estamos garantizando que las columnas vertebrales de un plan que se diseñó en base a la falta de data que teníamos, a la falta de concreciones y de aterrizamientos territoriales, justamente en todo lo que se necesitaba para hacer funcionar un plan nos permita crecer en el momento de puntos de expansión de vacunación y por lo tanto colocar la vacuna a más personas. Eso nos ha permitido a nosotros tener ya clara la película de cómo al interno del Ministerio de Salud Pública se tienen que hacer las cosas. Yo hoy he recibido algunas críticas constructivas dentro del Ministerio de Salud Pública. Hay mucha gente que está contenta con el hecho de ponerle toda la adrenalina y toda la rapidez del caso para hacer las cosas porque estamos atrasados. Pero eso nos ha permitido, pues, en estos momentos, estimado amigo, tener un plan que dejará, como les dije hace un momento, para el siguiente mandato presidencial, sea este de la tendencia que sea. Nosotros somos técnicos, yo no intervengo en la parte geopolítica. Sin embargo, esto les permitirá a cualquier gobierno o a cualquier sucesor mío en esta cartera de Estado tener las cosas claras y poder continuar con un proceso adecuado de vacunación. Vamos a hacerlo, lo estamos haciendo. Hemos crecido ya en el plan y está permitiéndonos de que hoy por hoy tengamos algo más de 230,000 personas ya vacunadas. Ese plan, si hablamos solamente del 2021, terminando el 2021, ¿cuántas personas estarían inmunizadas, hablando en porcentaje del total de la población, doctor Falcón? Conforme a lo anunciado por el señor presidente de la República y en base al trabajo tan arduo que lo han hecho de meses anteriores, tanto el señor presidente como la señora vicepresidenta de la República, al conseguir 20 millones de dosis ya comprometidas para el país, eso nos permite hacer una planificación que hasta junio del año 2021 o diciembre inclusive, nosotros tengamos una fase 3 en implementación. Lo que sí podemos saber nosotros es que para mayo de este año, finales de este mes de mayo, estaremos hablando de algo más de 2 millones de personas inoculadas. Más allá de quien asuma Carondelet en mayo del 2021, entenderíamos todos por el principio de buena fe
que quien asuma va a acelerar ese proceso que ustedes están dejando, y la idea es de que si en este 2021 se tiende a poder cristalizar de a poco esas 20 millones de dosis ya comprometidas, ¿por qué no? Quien llegue desde el principio de buena fe puede acelerar eso y que incluso en todo el año puedan ser más, doctor Falconi. De hecho, el cálculo de 10 millones de personas aproximadamente inoculadas y por eso algo más de 20 millones de dosis responde a una base, a cruce de información. Nosotros sabemos de que, por ejemplo, los niños no pueden ser inoculados. Hay porcentajes de población de los 17 millones de ecuatorianos que ya han tenido inmunidad, más los otros que no quieren recibir vacuna por su propio libre albedrío. Entonces, el cálculo nos lleva a aproximadamente esas 20 millones de dosis. Entonces, creeríamos nosotros de que si es que habría algún tipo de ajuste, se debería hacer con el tiempo, pero por el momento yo creo que tenemos que trabajar con aquello en vista de que tenemos buenas referencias de que lo que se ha realizado en ese momento, en ese dato, por parte del señor presidente y de la señora vicepresidenta es lo correcto. Doctor Falconi, usted dijo que los niños no pueden vacunarse. ¿Dentro de qué está contemplado el término niños? Bueno, normalmente lo que nosotros manejamos es que las poblaciones menores de 6 años de edad no pueden llegar a acceder a esas vacunas. Obviamente que también estamos en el rango de los niños de entre los 7 y los 12 años de edad también tienen ciertas restricciones, pero esto depende ya inclusive de la misma situación de la colocación científica de los dosieres de cada empresa farmacéutica que elabora el producto biológico. Mujeres embarazadas, discapacitados, ¿dónde están incluidos? Todo ese porcentaje de población nosotros la tenemos perfectamente identificada según las fases. Y en fase 1, como ustedes verán, nosotros tenemos que cumplir algunos condicionamientos. Nosotros hemos recibido fase 0 todavía inconclusa en algún porcentaje. Eso es lo que estamos cerrando esta brecha. Ojalá que esta próxima semana logremos cerrar ya esa brecha. Y en fase 1 lo propio. El doctor Farfán Jaime, quien fue antes ministro de Salud que usted, señaló en su momento en Teleamazonas que ya toda la fase 0 estaba cumplida. ¿El señor mintió, doctor Falconi? Yo siento que lastimosamente dentro del Ministerio de Salud Pública no se manejaba la mejor información. No creo que el doctor Farfán haya tenido la intencionalidad de llegar a emitir algún criterio que no sea cierto. Sin embargo, creo también que hay que reconocer, el Ministerio de Salud Pública tiene aún todavía un porcentaje, inclusive en estos momentos, inconsistencias en datos, inconsistencias en situaciones de que hoy estamos trabajándolas muy fuertemente para poder cerrar esas brechas, porque creo que muchos funcionarios de mandos medios no estaban alineados a lo que se tiene que hacer como salud pública. Me permite insistir, doctor Falconi, ¿los discapacitados este año van a vacunarse? Por supuesto, están dentro de las fases. Eso es lo que me refería dentro de la fase 1. Nosotros tenemos a adultos mayores y personas con discapacidad para que puedan ser atendidos. Para eso nosotros hemos tenido ya sendas reuniones con todas las instituciones de este país, con Secretaría Toda una Vida, con la Secretaría de Discapacidades, justamente, para cerrar este tipo de procesos y además también imbricarlos con el proceso de médico del barrio para inclusive la vacuna, ya no que el paciente no se mueva a un punto de vacunación, sino que lo que haremos nosotros es llevarle la vacuna a su casa a esas personas que tienen una escasa o nula movilidad. Le agradezco por contestar las preguntas sin buscar seguirse por la tangente, me perdona el término coloquial. Me preguntan, doctor Falconi, ¿qué pasa con los médicos del alma? ¿Qué pasa con los sacerdotes?
los que se han fajado, así como ustedes, los médicos, los emergenciólogos, los intensivistas, aquellos también, los médicos del alma que se han fajado en las casas de salud, brindando asistencia, administrando los sacramentos, la unción de los enfermos, la confesión. ¿Qué pasa con quienes van a los asilos también y brindan, obviamente, desde el aparato de un credo, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están incluidos? Muy especialmente también porque hay sacerdotes adultos mayores, probablemente ya no estén tanto en el oficio, pero incluso en las salas de velación, en lo personal, yo he visto que hay sacerdotes adultos mayores. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están incluidos para la vacunación? Nosotros hemos tratado de cerrar bases de datos justamente haciendo una contención de todo este tipo de perfiles como para que puedan ser identificados. Y gracias por la pregunta, porque esta es una situación puntual y créanme que lo estoy tomando muy en cuenta para verificar el porcentaje de vacunación de este tipo de población importantísima para el país. Le agradezco, porque al menos quienes somos creyentes, lo que queremos antes de morir, cuando Dios nos llame, al menos de tener un sacerdote ahí al lado para que nos manden de una vez donde tengamos que ir y no tengamos pues una pena como la que ya vivimos en este mundo por alguna vicisitud. Doctor Falconi, a ver, usted también me decía que hay quienes no quieren vacunarse. Y eso es una situación de alguna manera pues que parte de la racionalidad, ¿no? Usted le pide a alguien, no quiero vacunarme, ya han existido casos que públicamente han dicho, yo no me voy a vacunar nunca. Ese porcentaje, no sé si dentro de la óptica usted lo han planificado como moderado o disminuido en cuanto a su número, pero ¿llegará a ser un problema de salud pública quien no desea vacunarse, doctor Falconi? Bueno, yo creo que a nivel del mundo entero se ha producido una cierta corriente de personas, de seres humanos que rechazan el tipo de procesos de inoculación de productos biológicos. Y es una situación y una posición desde mi punto de vista, totalmente respetable, totalmente importante, porque son seres humanos que tienen su libre albedrío. Sin embargo, no creemos nosotros de que esto vaya a influenciar en una situación de salud pública, al menos los datos no nos están dando esos indicadores. Y yo creo que simple y sencillamente lo que haremos nosotros, respetando inclusive la ley del amparo al paciente, pues respetar y hacer respetar ese tipo de derechos que tienen las personas. Vamos hacia ya lo que usted hace día a día. ¿Cuántos días ya lleva ministro de Salud en el cargo? Bueno, este día viernes en la noche, creo que en días acabo de cumplir una semana. Usted publicó, y lo hizo público, obviamente, al publicarlo en sus redes sociales, de que no se ha vacunado. Un gesto empático, noble, sincero, un gesto de incluso humano, porque esto no es profesional, esto no es de que soy ministro de salud y quiero ser simpático, no, esto es humano. No se vacunan mis colegas, yo no me vacuno. ¿Y por qué? Simplemente porque mis colegas son los que salvan vidas, pues, ¿no? Y obviamente sería de alguna manera poco menos que egoísta el vacunarse usted y ninguno de sus colegas estén todos vacunados. Previo a eso, también usted solicitó la disponibilidad de los coordinadores de salud, que son sus representantes en las provincias. En poco tiempo usted ha dado algunas muestras de que sí es posible hacer las cosas bien y al menos cambiar lo que ya se había hecho. Ministro de Salud, le pregunto ahí, doctor Falconi, ¿cómo encontró el trabajo que usted asumió hace menos de 2 semanas? ¿Cómo lo encontró? ¿Estaba todo desordenado o por lo menos había algunas piezas que se podían rescatar para mejorar? No, en una institución de Estado no es que todo puede estar totalmente mal, ni todo tiene que estar totalmente acabado, ¿no? Sin embargo, pueden estar ahí las piezas, pueden estar encontrárselas allí en ese lugar, pero no pueden estar de pronto en el lugar preciso. Un poco eso es lo que nosotros venimos a hacer. El equipo de nosotros está dando lógica, le está dando orden y le está dando mucha disciplina a lo que significa el proceso proceso de gestión del Ministerio de Salud Pública. Nosotros somos extremadamente exigentes. Nosotros no tenemos horario. Ayer nada más eran las 3 de la mañana y nosotros seguíamos trabajando, dando disposiciones. Para algunos coordinadores zonales y para algunas personas les llamará mucho la atención que los asesores de despacho y el ministro están despachando, están mandando mensajes a esa hora. Esto es parte de la nueva visión que nosotros queremos dar. Y esto en realidad hace que nosotros tengamos una exigencia mayor. No puedo perder tiempo.
tengo cortísimo tiempo y aunque lo tuviera, igual tuviera ese tipo de exigencia y esa situación de trabajo. Estamos acostumbrados ya más de 20 años de hacer esto, entonces creo que esa es la forma en la cual nosotros podemos trabajar y ojalá que mi sucesor o la persona que pueda llegar a las funciones de esta cartera de Estado mantenga ese ritmo, mantenga la organización y la disciplina que hoy le estamos tratando de imprimir al Ministerio de Salud Pública y dejarle como huella. Me consta porque al menos conozco de algunos casos que le han enviado a usted comunicaciones vía Kiputs y usted no las deja ahí dormir, al menos las despacha inmediatamente cuando lo puede leer. Y de las administraciones anteriores, pues ahí quedaba dormido eso y cuando lo despertaban, pues veía recorridos de reasignación en reasignación en reasignación y nunca se resolvía nada. Ministro, ya que usted habló sobre este equipo que le acompaña a usted, porque usted no puede estar en todos lados ni tampoco puede estar en todo momento, precisamente necesita de gente que le ayude, de gente valiosa. ¿Puede hablarnos un poco de su equipo de trabajo? ¿Quién les acompaña al menos en los viceministerios? ¿O quién o cuál va a ser el perfil desde las coordinaciones zonales que le van a representar a usted en territorio? Bueno, en las coordinaciones zonales hemos logrado ubicar un equipo de personas principalmente comprometidas a llevarnos el ritmo y con una transparencia y una honestidad que está a la faz pública. Son personas que en el camino, cuando yo recorrí los hospitales hasta hace un año, todos los hospitales del país, cuando formé los puestos de mando unificado, que nos permitió tener una respuesta mucho mejor de la que lastimosamente teníamos antes. Y esto debo agradecerle también a la confianza del anterior señor secretario del gabinete, que me permitió, confiando en este técnico, hacerlo. Además también del señor presidente, por supuesto. Entonces, en ese momento yo creo que fui conociendo personas que se mojan el poncho y que si es necesario se sacan las botas para pasar cualquier tipo de obstáculo. Entonces, eso me ha permitido conformar un equipo de trabajo y que nos está respondiendo a nivel de las zonas. Hay mucho por hacer, muchas circunstancias por hacer todavía. Quizás el tiempo no sea todo el necesario para poderlo hacer, pero como le decía, estamos tratando de imprimir una huella. En el caso de los viceministros, me acompaña el doctor Francisco Contreras, que es el viceministro de Gobernanza. Es un salubrista de muchos años de experiencia, exdirector de salud y de Patronato Municipal de Quito, ex subdirector de provisión de servicios de salud del IES. Y claro, en el otro viceministerio, en cambio, le hemos dado una vuelta, le hemos dado una visión también un poco de refrescamiento. Me acompaña la doctora Maribel Cruz, que es compañera mía de aula, compañera mía de formación, de guardia y de muchas vicisitudes en los hospitales. Ella también es emergencióloga y está con el comprometimiento de justamente no tener ni horario ni nada para que ese proceso del Viceministerio de Atención Integral de Salud, donde están básicamente la dirección de los hospitales, donde están todo lo que significa el proceso de funcionalidad del Ministerio de Salud Pública, está una emergencióloga que va a hacer el seguimiento y en estos precisos momentos está recorriendo todos los hospitales. Desde el día viernes que se posesionó, está moviéndose por todos los hospitales, está haciendo todos los seguimientos, estamos solucionando todos los problemas que hay, inclusive estará siendo parte del proceso de validación de las carpetas y de los informes que hemos solicitado en el momento de la disponibilidad de los cargos a todos los directores y gerentes. Solo para cerrar este tema y ya ir a las preguntas finales para permitirle que continúe con su trabajo, doctor Falconi. Antes de que renuncie, bueno, le acepten la renuncia al doctor Farfán Jaime, que fue ministro de Salud, el anterior a usted, renunció también quien estaba a cargo del proceso de vacunación. Actualmente se puede conocer, doctor Falconi, quién está a cargo de esa área que le permitirá justamente en el poco tiempo que usted tiene, pero con esas directrices un poco radicales posiblemente, cumplir con todo lo que se ha trazado, ministro de Salud. A ver, estimado amigo, hoy no tenemos solo una persona de cabeza, hoy tenemos todo un comité interno fortalecido entre los dos viceministerios, cruzado entre los dos viceministerios, porque esto tiene que ser un proceso transversalizado que está comenzando a tomar las riendas de todo el proceso. Lo que nosotros encontramos en un inicio
fue que el programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública no fue considerado en su totalidad para el trabajo de este proceso. Y eso hemos levantado, valga la redundancia, hemos levantado un proceso y hemos levantado un flujo de comprometimiento de todas las instancias del Ministerio de Salud Pública para que este trabajo sea totalmente organizado, para que este trabajo ya no sea disperso en las zonas y que cada zona pueda hacer lo que quiera, sino que más bien hoy tiene ya una directriz clara desde la cabeza del Ministerio de Salud Pública y que desde allí va aterrizando a todos los niveles. Esto fundamentado en lo que yo le decía hace un momento. Como buen emergenciólogo he hecho un proceso de puestos de mando unificado y de sistema de comando de incidentes, que es la parte de lo que nosotros manejamos en emergencias y desastres. Clarísimo. Cierro entonces ese tema ya en su gestión. Voy a algunas preguntas finales, probablemente un poco más complicadas o más densas, pero sé que la va a abordar con total facilidad, dado que su expertise y sobre todo para cual ha estado formado, al menos los emergenciólogos, no le temen a nada y le hacen a todo. Doctor Falconi, a ver, me preguntan aquí, ¿cómo hacer para ya, al menos desde que usted ha asumido el mando, no tener pues gente que se esté filtrando, saltando la fila y tener estos famosos vacunados que se palanquean o vacunados que quitan el espacio a quienes sí se lo merecen? ¿Cómo ha trazado líneas, no solamente usted, sino a todo su equipo de trabajo para que hablen un mismo idioma, para que estén todos orientados bajo una directriz de que aquí se vacuna quien le toca, doctor Falconi? Bueno, lo que primero hemos dado es las directrices claras de cómo se tiene que dar el proceso y el flujo. Y en ese proceso y en ese flujo le hemos determinado a cada persona por escrito responsabilidades que inclusive podrán llegar a ser, en el caso de algún incumplimiento, civiles, penales y administrativos. Entonces, el poner a las personas responsables de esa situación y ya darles el empoderamiento de aquello, eso ya de ahí es un primer filtro que nos va a permitir sesgar cualquier tipo de inconveniente. Pero lo importante todavía de aquello es que hemos producido un empoderamiento de las personas y les hemos dado directrices claras de cómo se tiene que hacer la trazabilidad inclusive del producto biológico. Y eso nos asegura de alguna manera que tengamos ya casi un porcentaje menor de inconvenientes en esto. Yo espero no tenerlos. Pero lo otro también es que sí es claro, y eso lo he venido diciendo en algunos medios de comunicación. Como estamos haciendo un seguimiento y también estamos solicitando veedurías para este proceso, esas veedurías, los centros de oficio salen en estos días hacia el Defensor del Pueblo, hacia el Comité, hacia el Consejo de Participación Ciudadana Social, hacia la Federación Médica, que ya hemos conversado. Entonces esos oficios vengan, integres en el proceso, aquí todo está transparente y seamos veedores todos. Y en el momento de que se identifique alguna cosa, estimado Andrés, usted va a ver que a mí no me va a temblar la mano. Absolutamente para nada. Ojalá que todos fueran así, ¿no? Que todos digan eso, ¿no? Y dan ese ejemplo y dan esa alerta, ¿no? Aquí vamos a trabajar, aquí vamos a sumar el hombro, porque si ganamos nosotros, ganamos todos, y ganando todos se reactiva este barco llamado Ecuador, y no pues estar entonces ayudando a sus amiguitos, a sus colegas, parte de su gallada. Doctor Falconi, plan con gobiernos autónomos descentralizados, ya lo hizo con el municipio de Guayaquil, lo va a hacer mañana, lunes, lo va a formalizar, ya lo hizo con el municipio de Quito. ¿Cómo allí garantizar que no existan pues también palanqueados en cuanto a la vacunación? Yo entiendo que usted me dirá, bueno, directamente no es de mí, directamente son de los alcaldes quienes les toca vigilar eso, pero a los alcaldes prestar todo su aparataje para el tema logístico y usted todo lo demás, ¿cómo garantizar que ahí no se dé lo que ya en su momento tuvimos y que todos nos provocó vergüenza? A ver, Andrés, el proceso, Javier, perdón, estaba confundiéndome con el Andrés, que es mi comunicador. No Javier, se preocupe. Mira, aquí la situación es clarita. Nosotros vamos a formalizar los convenios de cooperación interinstitucional entre los GATS y el Ministerio de Salud Pública en el sentido técnico, operativo y logístico. El tema de tener listados, de poder hacer llamados a la población para las vacunas en cada una de las ciudades,
lo está comandando con este proceso organizado el Ministerio de Salud Pública por medio de la herramienta informatizada CNT, que nos permite que nadie pueda alterar esa data, ni nadie pueda influir en esa lista. Esto es un sistema que está aleatorizado, es un sistema que se está produciendo de una manera sin ojo humano o con algún tipo de discrecionalidad. Pero sí, a pesar de todo eso, para eso está la veeduría, para eso están todas las personas que tienen que conformar el proceso. Para eso esta situación de mesas técnicas que estamos iniciando ya a desarrollar con cada uno de los GATS, y que lo vamos a hacer con todos los GATS del país. No, para el Ministerio de Salud Pública y para este ministro no hay municipio pequeño ni grande. Todos son iguales porque para mí la población del Ecuador es toda totalmente equitativo. O sea, el proceso tiene que ser equitativo para todos y transparente para todos. Esto nos va a permitir a todos también tener la garantía y la seguridad del caso de que si existiere algún tipo de problema, se puede identificar inmediatamente, se puede dar la solución inmediatamente y se podrá dar inclusive las denuncias que sean del caso de forma inmediata. Esto nos permite tener ya una seguridad y la tranquilidad de la población de que aquí nadie se me va a pasar la cola que tenemos a veces hasta en la carretera, que es muy común que nos pasa a nuestras poblaciones. Esto es un poco también para que nuestra gente conozca que debemos nosotros, cada individuo de este país, tener otro tipo de conciencia, tener otro tipo de formación. Ya es hora de que el ecuatoriano tenga un poquito más de disciplina en ese sentido. Muchas de las veces somos bastante latinos y eso tenemos que ir nosotros cerrándolo para cambiar, para mejorar esos procesos que nos dará crecer como población y como sociedad. Valiente y da el ejemplo. No rehúye de su responsabilidad, dice, aquí estoy y voy a vigilar que esto se dé bien. Y aparte, lo dice, no es solamente con municipios grandes, vamos con todos los más de 200 municipios. Qué bueno, ministro de Salud. Finalmente, ministro, con una pregunta adicional, se me quedan algunas, lo siento, sé que usted tiene también situaciones que atender en su ministerio. Me dicen respecto a las situaciones que están en materia judicial, ¿no? Los procesos que están, hay creo que más de 2 acciones de solicitud de acceso a la información pública concedidas ya. ¿Cómo está eso desde su cargo cuando asumió? ¿Usted cuál fue la consigna que dio? ¿Cumplamos con todo? ¿Demos una parte? ¿O solo debemos a la Fiscalía por la investigación que está haciendo? ¿Cómo va eso, doctor Falcón? La disposición a la coordinación jurídica nacional se abre todo, se transparenta todo y se responde todo en los plazos y términos judiciales y sin tener que absolutamente ningún tipo de tapujo para colaborar con la justicia ecuatoriana. ¿Ya se ha atendido? Nosotros hemos enviado ya algunos documentos ya y a la fiscal general que no nos han solicitado todavía, pero que yo tenía, creo que en conciencia, tener que enviárselos para que sea parte del proceso de judicialización que en los predecesores se habían iniciado. Y en las próximas horas inclusive estamos ya contestando a un pedido de juez competente que nos ha solicitado más información. Quizás voy a hacer una pregunta tonta porque nadie es que le da una enfermedad está contento, pero es necesario saberlo y más sobre todo, inclusive no solamente para preocuparnos, sino para echarle buenas vibras o encomendarle a las oraciones. ¿Cómo le está pasando con la COVID-19, doctor Mauro Falcón? Yo entiendo a mucha población de toda la sintomatología, nosotros lo vivimos de cerca. Sin embargo, una cosa es ser médico a veces y otra cosa es ser paciente. Estamos con buen ánimo, estamos trabajando, eso nos motiva siempre. Siempre un poco el malestar general nos ataca, pero más nos gana las ganas de seguir adelante. Así es que gracias por su preocupación, estimado Javier, pero muchas de las veces, y debo comentarle, ¿no? Asimismo, yo les decía a la parte de mi equipo, ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros ir a trabajar en el turno con fiebre? Esto ya es parte de la formación. Íbamos con fiebre, íbamos en algunos de los casos con tos, pero ahí estábamos en el hospital. Así es que ahora nada más no me puedo ir por el tema de contagio, pero seguimos trabajando.
La vocación del médico, ¿no? Más o menos como esa serie en Netflix, New Amsterdam, ¿no? Hay que salvar vidas, el paciente es primero y tengo que hacer todo lo que tengo que hacer, inclusive en desmedro de mi propia salud. Gracias, doctor Mauro Falconi, médico de profesión, ministro de Salud, emergenciólogo, por haber comparecido a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa, haber sido amplio y generoso en sus respuestas. Debo manifestarlo, no es por el hecho de lisonjarlo, pero usted ha contestado todas las preguntas. Se me quedan algunas, no quiero abusar de esa gentileza, porque sé que algo más importante que atender entrevistas, que es importante, es buscar generar mayor bienestar en la población a través del aparato de salud. Que Dios le siga acompañando a usted y a su familia, sígase cuidando, al menos en materia de precisamente su salud respecto a esta enfermedad que le ha atacado a usted y a muchas personas, y que bendito Dios al menos creo que le ha dado de manera leve, y que tenga buena noche. Muchas gracias, estimado Javier. Un saludo para ti, para toda su audiencia, y siempre a las órdenes. Nosotros estamos totalmente aperturados.